Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un pantalón estilo cargo o paracaidista, que se van a llevar mucho este verano. Y también os mostraré cómo hacer un bolsillo básico de estilo cargo o bolsillo de estilo de fuelle. Más adelante os mostraré cómo se confecciona este tipo de bolsillo. Para hacer este patrón vamos a necesitar el patrón base corregido de un pantalón clásico y vamos a ponerlo como estáis viendo en pantalla, que se toquen el delantero del patrón con el trasero del mismo, y nos vamos a ayudar de las líneas de los largos para que estén bien colocados y no se nos vaya a torcer ninguna de las piezas. Una vez ya lo tengamos, lo pegamos en el papel y lo que vamos a hacer va a ser escuadrar desde el tiro delantero hasta el bajo del patrón y desde el tiro trasero hasta el bajo del patrón, porque estos pantalones suelen ser, los básicos al menos, bastante amplios. Después vamos a escuadrar también para que nos quede de forma rectangular lo que es el tiro del trasero, y desde la parte más alta de la cintura de nuestro trasero lo vamos a llevar a la cintura del delantero. De esta forma nos queda un pantalón bastante ancho, sería como un pantalón palazzo, pero con la diferencia de que no tiene una costura en el lateral. Si queréis poner una costura en el lateral no habría ningún tipo de problema. Si queréis hacerlo con una costura lateral, no como esta, pues sencillamente hacéis lo mismo de escuadrar, coger la parte más ancha del patrón y hacerlo en rectángulo de forma que nos queden los tiros. Y ahora vamos a hacer la cinturilla. Estos pantalones tienen cinturilla, no tiene por qué tener cremallera, pero sí cinturilla, con lo cual lo que vamos a tener que hacer será eliminar una cierta distancia, a menos que queramos que esa cinturilla nos quede por encima de la cintura. Yo os recomiendo que sea la mitad de la distancia entre la línea de cintura y la línea de la cadera, siempre respetando la forma que nos hace arriba. Si bajamos, por ejemplo, 10 centímetros, pues bajar 10 centímetros respetando la forma. Y esa parte de arriba la vamos a eliminar. Sencillamente tendremos que cortar después una tira con el ancho de la cinturilla deseado y respetar esa forma a la hora de montarla. También respetad el ancho que os quede al haber escuadrado la zona del tiro trasero. Eso es bastante importante. Lo siguiente es colocar el bolsillo. Estos bolsillos suelen estar a media pierna, con lo cual vamos a buscar la mitad del ancho total del pantalón de tiro a tiro, o desde la zona de la cintura hasta abajo hacemos una línea en recto, y esto será la mitad de una pierna y de la otra, y a partir de esta línea vamos a buscar el alto de ese bolsillo, que suele estar colocado entre la línea del tiro y la línea de la rodilla. Suele estar a la mitad, y a partir de ahí pues más para arriba, más para abajo. Esto pues dependerá un poco del tipo de bolsillo que queráis ponerle. Normalmente estos bolsillos van cerrados, o bien con una tapeta, o bien con una cremallera, o con un velcro, etcétera. Pero tened en cuenta que ahora vamos a señalizar la zona donde estaría todo lo que sería el bolsillo visible, y la vamos a señalizar usando de punto de partida esa cruz, esa intersección que hacen estas dos líneas que hemos dibujado. Con todo contenido del bolsillo me refiero que aunque tenga o no fuelle, aunque tenga o no tapeta, eso lo tenemos que contemplar en esta zona. Sería como si dijéramos marcar las esquinas de dónde va a ir después colocado ese bolsillo, para que se entienda de una forma más fácil.
y así os podréis hacer más o menos la idea de el total que va a ocupar ese bolsillo después. Y por último hay que hacerle unos puños a la parte de abajo porque suelen ir fruncidos. ¿Qué distancia vamos a poner de ese puño? Pues el ancho que nosotros queramos, y el largo lo vamos a calcular teniendo en cuenta los antiguos puños o bajos del pantalón, sumando el delantero con el trasero antiguo. Eso nos va a dar la mitad del largo de esta tira que vamos a usar como puño. Su ancho pues puede ser el que vosotros queráis, entre 4 y 5 centímetros. Y seguidamente os muestro cómo hacer un bolsillo de cargo básico. Para hacerlo vamos a decidir primero qué medida queremos que tenga la parte visible del bolsillo, ya que os voy a mostrar cómo hacer un bolsillo de fuelle. Por parte visible me refiero a la parte que nosotros vemos si miramos el pantalón de frente. Yo en este caso he decidido que sea cuadrado y que mida 15 por 15 centímetros, que es esta línea que me vais a ver hacer ahora, ¿vale? Este cuadrado central es lo que mide el centro del bolsillo. Digamos que es lo que delimita de alguna forma la capacidad si el bolsillo fuera plano. Pero como yo quiero hacer un bolsillo de fuelle, necesito añadirle ese fuelle. Y ese fuelle es una distancia que vamos a entender como si fuera una tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte visible, que será la parte del bolsillo, vamos a añadir dos tablas o dos partes de fuelle, y además pues yo le estoy dejando un margen de costura de 1 centímetro. ¿Cuánto medirá el fuelle? Pues esto ya depende de cada uno lo que le quiera poner. Yo en este caso he puesto 2 centímetros de fuelle a cada lado y 2 centímetros de fuelle en la parte de abajo. Siempre el fuelle tiene que medir lo mismo, aunque hagáis dos, tiene que medir lo mismo, porque así nos va a quedar bien hecho. Y además, como os he comentado antes, yo estoy añadiendo 1 centímetro de costura, con lo cual esos 15 por 15 al final acaban teniendo 4 centímetros de fuelle a cada lado, o sea ser 8 más, y 1 de margen de costura, o sea ser 10 más. Y lo que es la parte de abajo tiene pues 5 centímetros más. También debo comentar que en la parte superior del bolsillo, aunque este lo queráis hacer por ejemplo con forro, hay que dejarle un margen de costura, o si queréis dejarle una distancia de fuelle más margen de costura para hacer un dobladillo hacia adentro. Esto dependerá del tipo de bolsillo. Para darle profundidad a este bolsillo, lo que haremos será en la línea de mitad de los fuelles subir la distancia de la mitad de uno de estos. Si por ejemplo cada fuelle mide 2 centímetros, subimos 2 centímetros. Y en la línea del bajo, a la mitad de los fuelles también, vamos a meter 2 centímetros. Y estas dos marcaciones que haremos a cada lado las vamos a unir con una línea en diagonal. Y seguidamente vamos a marcar también en diagonal hacia el final del otro fuelle. De esta forma nos queda una especie de medio cuadrado dibujado. Este medio cuadrado sería el resultado de cortar las esquinas en caso de que nosotros juntáramos las esquinas, que es otra forma de hacer los bolsillos de fuelle. Pero hecho así se ve bastante mejor. Y ahora lo que me estáis viendo hacer es añadir ese centímetro de margen de costura alrededor, con lo cual ya estaría el patrón más encaminado. Ahora os voy a enseñar una transformación. Esta transformación es una de las más básicas que podéis encontrar en los bolsillos de cargo. Normalmente suele ser
de las pocas que se ven de forma comercial, pero ya sabéis que esto pues cada uno lo puede transformar como quiere. Se trata de hacer una tabla central. Para hacer esta tabla central, desde el centro de nuestro patrón de bolsillo, voy a dibujar esa tabla. ¿Qué ancho tiene que tener? Pues normalmente 1/3 de lo que suele medir el ancho del bolsillo, del ancho visible, no contando los fuelles. Esto pues suele ser una regla estándar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dibujar en otro trozo de papel la transformación, que como estáis viendo es básicamente volver a calcarla. Tengo la línea del centro y a cada lado las tablas que he planteado. El hecho de hacerlo así es para que sea más visible. Esta es la tabla central. Y perdonad si digo muchas veces tabla, pero creo que es más entendible así también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadirle a esa tabla 2 fuelles, uno a cada lado. ¿Cómo hacemos estos fuelles? Pues añadiéndolo como hemos hecho anteriormente al mismo bolsillo. ¿Cuánto tiene que medir de ancho estos fuelles? Pues por ejemplo pueden medir lo mismo que hemos añadido al bolsillo. ¿Por qué? Porque de esta forma se verá más parejo, se verá más homogéneo. Con lo cual, pues os puede servir de guía también. La misma medida que le habéis puesto al bolsillo se la ponéis a la tabla que vais a transformar. Y una a cada lado, ya que yo quiero que esta tabla en esta ocasión quede hacia arriba. Una vez yo tengo esta transformación ya hecha, voy a coger el patrón y lo voy a cortar. Lo voy a dividir en lado derecho, lado izquierdo y la tabla central. Esto siempre es más fácil hacerlo con tijeras, pero yo decidí hacerlo con el cortante porque era lo que tenía más a mano en ese momento. ¿Qué vamos a conseguir separándolo por piezas y pegándolo a la hoja en la cual hemos hecho la transformación? Que sea más fácil de ver, porque yo sé que si me pongo a dibujar con los centímetros extra por aquí, centímetro extra por allá, tal, siempre os queda la duda de dónde ha venido este centímetro, por qué aquí está poniendo 2, no entiendo qué está pasando, etc. Con lo cual prefiero hacerlo así y de que de esta forma lo tengáis más claro. Como veis aquí tengo las 3 piezas separadas. Pues ahora voy a proceder básicamente a pegar después de los fuelles las piezas de derecho e izquierdo del bolsillo y después voy a pegar la pieza central en su lugar, que podría tirarla directamente, pero prefiero dejarla pegada. Esto también es para que se vea más fácilmente dónde estoy haciendo la transformación. Lógicamente, como este bolsillo tenía un fuelle, nosotros vamos a necesitar trazar ese fuelle en las piezas que acabamos de añadir para hacer la tabla central. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que volver a repasar las líneas. Sencillamente es eso. Pero lo vamos a hacer tanto en la parte de abajo de nuestro bolsillo como en la parte superior. A estos bolsillos se les puede añadir también, como estáis viendo, una tapeta, pero yo en este caso he decidido no hacerla porque es algo muy sencillo, sencillamente hay que hacer la forma y recortarla. Yo únicamente os quería mostrar cómo es esta transformación más básica y como estáis viendo lo que estoy haciendo es que la tabla queda hacia arriba y juntando las piezas hacia abajo. De esta forma la tabla nos queda arriba, nos queda el fuelle y subido como se ve en la imagen. Y ahora pues tendríamos que recortar el patrón abierto. No cortéis nunca con este tipo de tablas cerrado, porque si no os va a faltar tela. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo.
También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima, ¡chao!